Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 7. Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
porque me has abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían:
no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: Déjala. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlo cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparemos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que lo va a entregar. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunciando la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el nuevo vino en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces,
tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me habían apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro, lo que fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por los hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar:
¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, diciéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar a la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas,
echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabachthani. ¿Qué significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, todos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Agradezco al Padre Jorge, nuestro superior, la oportunidad que da de presidir la Eucaristía en este momento tan importante por lo que estamos celebrando, Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor, y también por este acontecimiento que estamos viviendo
cuando nuestro Señor ha llamado al Padre Emanuel a estar con Él. Tengo muchos sentimientos encontrados. Espero tratar de transmitirles alguna idea, alguna reflexión. Siempre me ha llamado la atención en este día el texto del profeta Isaías, porque para mí ha sido como un texto que nos da como el tonito para entrar a la Semana Santa. Es muy importante ponernos con mucha disposición a vivir la Semana Santa. Hay gente que vive la Semana Santa y se van a la playa, se van a pasear, hacen fiestas, y son los peores momentos de hacer esto. Esto no se hace, nunca. Semana Santa, la palabra de Dios dice, es Semana Santa y hay que vivirse como lo que es. Son días de oración, son días de reflexión, hasta algunos dejan de trabajar esos días. Y vean cómo hasta antes había más fe, hasta no se iba a la escuela ni Semana de Santa ni Pascua, porque eran días de reflexión, de meditación. Ojalá y que retomáramos mucho en nuestra fe católica el sentido de la Semana Santa. Y entonces el libro del profeta Isaías da este tono. Mañana tras mañana el Señor despierta, dice ahí, mi oído para que yo escuche como discípulo. Esto es muy importante. Se trata que la Semana Santa yo escuche, esté atento a lo que el Señor me quiere decir, a lo que el Señor me quiere manifestar. ¿Y qué es donde el Señor nos enseña, nos habla, se nos manifiesta más grandemente? Pues está en toda su palabra, pero considero yo que donde hay mucha riqueza, donde hay mucha enseñanza es en la pasión, muy importante. La pasión nos enseña, la pasión nos educa, la pasión nos centra. O sea, dedicar un día a reflexionar con calma la pasión. Ustedes no saben cuánta enseñanza encontramos en estos momentos que Jesús dio su vida por nosotros. Y hoy la iglesia lo vamos a leer ahora, ya leímos la pasión y lo vamos a leer otra vez el viernes, porque son dos momentos muy fuertes que la iglesia nos está diciendo: escuchen, contemplen la pasión de nuestro Salvador, de Jesús. Podemos hablar mucho, pero por ejemplo, vean, ¿qué nos enseña en cualquier personaje que vemos? Hay enseñanzas a los soldados, hay enseñanza en Simón, hay enseñanza en cualquier personaje que veamos, hay tanta enseñanza. Hoy solo se me vienen así ahorita que vean dos personajes que podríamos reflexionar. Primer personaje, Pedro. Pedro se convirtió en el jefe de la iglesia, pero vean, antes de la resurrección, los errores que cometió Pedro, que lo llevaron a la negación de su Dios, de su Salvador, de Jesús. Dice ahí un error: Pedro, no puedes orar una hora. El Señor le reclama y le dice: tienes que estar en contacto conmigo, porque cuando tú dejas de estar en conexión conmigo, vas a cometer errores en tu vida. Y el Señor le dice: no puedes orar una hora, Pedro. Error de Pedro, dejar la oración, dejar
la comunión, el contacto con nuestro Señor. Por eso qué importante es los domingos, la misa. Pero hay muchos católicos que van a misa cada vez que les nace. Un domingo sí, 20 no. Están embarazados porque no les nace. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Hay mucha gente que es así, no tengo tiempo. ¿Y cómo eso vas a ver en tu vida? Te va a hacer que cometas errores. Porque dice el Señor, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. O sea, el mundo, todo lo que implica el mundo es más fuerte. Y si no tenemos la fuerza del Señor, no lo vamos a poder. Pedro dice ahí la Biblia, antes de negarlo dice ahí la Biblia, lo seguía de lejos. ¿Viste cómo es? No comprometerse, no arreglar la vida. Pasan los años y no arreglamos nuestra vida. Un católico que no comulgue cada 8 días es un católico que sigue a Jesús de lejos. Decimos que creemos en Dios, pero de lejos. Y eso provoca que tarde o temprano lo vamos a negar. Cuando no oramos y cuando lo seguimos de lejos, provoca negar a Jesús. Vean cómo se aprende de la pasión enseña. Otro personaje que ahorita se vino a leer. Jesús iba cansado, llevando la cruz en la cual nos iba a salvar. Y entró aquí este personaje que ahorita leer se me vino a la mente, dice. Y entonces dice aquí la Biblia, le acercaron a uno, dice, y lo forzaron a llevar la cruz. ¿Quién era? Por eso se le dice el Cireneo. Ese hombre estaba así, no pensaba él no se imaginaba, él era tal vez como un espectador, y de repente lo agarraron, se lo forzaron, y tú cargas la cruz. Y tal vez el Cireneo en un primer momento renegaba. ¿Y por qué a mí me están poniendo a cargarle la cruz? ¿Quién? ¿Por qué yo? No hay más. ¿Por qué yo? Pero tal vez el Cireneo, cuando se sintió cerca del Señor, empezó a descubrir, wow, ¿a quién le estoy ayudando a cargar? Al Salvador del mundo. Al principio renegó porque lo forzaron, porque yo. Pero cuando estuvo cerca de Jesús, agarró la cruz, dijo, wow, soy colaborador del Salvador. Esto es lo que pasó con el padre Manuel. ¿A quién le va a gustar sufrir? ¿A quién le va a gustar padecer? Pero el Señor escoge a algunos que los asocia y le dice, ayúdame tantito a cargar. Y yo sufrí. Dame la sangre, ayúdame. Ya no puedo, porque por mi cruz, por el pecado del mundo, por el pecado, ayúdame. Entonces, no es un castigo, el Cireneo después se convirtió en un privilegiado que ahora lo recordamos. ¡Wow! El Cireneo ayudó a cargar la cruz de Jesús. Eso sucede cuando alguien ofrece su sufrimiento.
se asocia a Cristo en el plan de la salvación. El Señor dice, quiero que seas mi cirineo, ayúdame. Pero a veces nosotros no queremos una vida fácil, queremos una vida sin sufrimiento, queremos el Señor me dio un discípulo para escuchar, para entender, para que en su palabra yo me vaya convirtiendo, al contemplar su pasión, me vaya transformando. Y tercera idea, el mismo nuestro Dios, nuestro Salvador, es verdadero Dios y verdadero hombre. Imagínense ustedes en el huerto del Getsemaní, ahí se ve la humanidad de Jesús. Está en el pensamiento, ya van a venir por ti, te van a crucificar, te van a flagelar, te van a golpear. Y claro que como hombre sentía miedo, y ahí dice que lloraba y decía, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es importante en nuestra vida de fe. Aquí está Samuel, tal vez en algún momento podía escuchar yo más, pero el padre Manuel, cuando le dijeron, vas a perder la vista, ¿cómo lloró? Claro. Cuando le dijeron, tienes cáncer, ¿cómo no lloró? Pero en ese momento él me comentaba, fue a la iglesia, fue al Santísimo y lloraba, pero le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor dice, vas a ser mi cirineo. Aprender a hacer la voluntad de Dios cuesta, hay que derramar lágrimas. No nomás es hacer lo que yo quiero, como quiero, vivir como quiero, los años que quiero, hacer lo que quiero. Es aprender a hacer la voluntad de Dios. La pasión enseña, la pasión educa, la pasión nos transforma. En este contexto, el Señor llamó al Padre Manuel en el contexto de la Semana Santa. Ojalá y que lo recordemos, su testimonio, su vida nos ayude a ser más cristianos, ser más discípulos de Cristo, ser cirineos, ayudar a Jesús a cargar su cruz, nunca renegar, acuérdense, nunca renegar de los problemas, de las enfermedades, de las broncas, porque a veces esa enfermedad es tu oportunidad para convertirte en un cirineo. Gracias, Padre Manuel, por tu testimonio, por tu sufrimiento, que yo sé que lo ofreciste por la iglesia, por nuestra fraternidad tan limitada, que tantos errores hemos cometido. Gracias, Padre Manuel, porque amas a tu familia. También lo ofreciste por tu padre, por tus familiares, para que conozcan a Dios, para que se acerquen a Dios. Que podamos aquilatar tu sacrificio que hiciste y convertirte en un gran cirineo de Cristo. Ojalá hoy estés cerquita de Él, contemplándolo, y como era tu anhelo, celebrando las bodas del Cordero en el cielo, con tus santos intercesores,
con nuestro fundador, el Padre Matute, con tu mamá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De pie, por favor. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre de bondad, que se nos ha manifestado el amor a través de su Hijo, a quien hoy recordamos su entrada en Jerusalén. Te pedimos nos ayudes a ser buenos discípulos tuyos y que atiendas las súplicas que tu pueblo te presenta. Vamos a decir todos a una sola voz: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, de manera que nuestra vida, liberada del peso del pecado, se transforme en una alabanza a Dios. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que van a recibir el sacramento del bautismo en la próxima vigilia pascual, para que sus vidas sean una efusión de la gracia divina y una luz para el mundo, roguemos al Señor. Oremos también por nuestros hermanos que comparten en el cuerpo los sufrimientos de Cristo y por nosotros para que seamos portadores del amor de Dios, visitándolos y compartiendo con ellos algún bien. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por el eterno descanso del Padre Emanuel Cueto Ramos, que el Señor lo ha llamado a su presencia para que le perdone todas sus faltas que él haya cometido y lo reciba en su reino y que esté gozando de su presencia. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso también de nuestros fieles difuntos, todas las ánimas del purgatorio, por Rosetta Amatuli, el Señor Antonio Citá, todas las personas que se han encomendado, nuestros fieles difuntos, que se han encomendado nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Por la salud, Señor, de la señora Josefina Gamboa, para que, Señor, le des fortaleza, le des una oportunidad, para que ella pueda, si es tu voluntad, recuperar esa salud, dar testimonio de tu amor, tu misericordia. Roguemos al Señor. Si alguien tiene una intención, puede decir en voz alta. Por mi tío Elías Martínez Guzmán, parece que falleció apenas. Escúchanos, Señor. Por el señor Oscar Camarillo, que estaba de fechas también, el Señor lo lleva a descansar. Escúchanos, Señor. Por la recuperación de mi padre, Emiliano Morales Navarrete, Fernando Morales Navarrete.
Escúchanos, Señor. Por todos los que no tenemos amor. Escúchanos, Señor. Padre bueno y misericordioso, estas son las súplicas de nosotros, tus hijos. Todo te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima y en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea, que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso. El
verdad, Padre, ante la- ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Oh Jesús mío, tú eres mi único Salvador y mi único Señor. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh Jesús mío, un día tú serás el único juez de mi vida. Ten misericordia de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Leopoldo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu Hijo, el Padre Emanuel Cueto Ramos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, danos la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, tu paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Solo les pido por favor que para la comunión lo hagamos con mucho respeto. Tratemos también la distancia, estar un poquito, todavía estamos en semáforo naranja, es cierta precaución que debemos de tener, por favor.
Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Jesús, no permitas que yo me separe de ti. Amén. Oremos por nuestra familia misionera. Señor Jesús, bendice abundantemente las actividades evangelizadoras de los misioneros apóstoles de la palabra, que puedan proclamar tu palabra con toda libertad y valentía y con todos los medios a su alcance, que surjan abundantes vocaciones para el movimiento eclesial en cada lugar donde realicen su labor apostólica, que continúen favoreciendo el surgimiento de un laicado adulto y responsable, comprometido con la tarea evangelizadora que tú encomendaste a tu iglesia, y por muchos jóvenes donen años de servicio misionero a tu iglesia. Suscita en las diócesis y parroquias numerosos grupos de promotores y defensores de la fe, que se desgasten por fortalecer la fe de sus hermanos. Bendice con santas vocaciones a la fraternidad misionera y a la sociedad misionera. Favorece su consolidación y fecundidad apostólica. A los apóstoles de la palabra, llénalos de fuerza del Espíritu Santo para que anuncien tu con su predicación y con su vida. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. Pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. En este espacio quisiéramos, si alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia con el Padre Manuel, algo que recuerden de él, que quisieran dar gracias a Dios. Aquí está el micrófono, si alguien quiere compartir. Muy bien. Aquí viene el hermano Domingo, aprovechándose, los queremos presentar. Él es el director general del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, todos los laicos. Es el mero todo el movimiento. Ahorita le ha tocado prestar este servicio. Muy bien, damos un aplauso a hermano Domingo. Bueno, no sé si después vaya a haber otra oportunidad, así que aprovecho ahora. Buenas noches. Bueno, primero quiero hacer extensa expresar nuestra solidaridad, nuestro afecto filial, pues primero con el papá del Padre Manuel, también con la fraternidad, por este suceso, diríamos, tan extraordinario, que me ha cuestionado a mí en muchos aspectos, ¿no? Sabemos nosotros, los apóstoles de la palabra, pues hemos seguido un proceso un poco largo y al mismo tiempo también difícil. Los mismos escritos del Padre Fundador fueron muy cuestionantes para la Iglesia,
e incluso muchas autoridades eclesiásticas pues ponían a veces como en tela de juicio algunas cosas que el padre decía, ¿no? Pero sin embargo todo lo que él decía fue regado con el testimonio de su sufrimiento también, ¿no? Y pasaban tantas cosas que uno decía, ¿qué va a pasar ahora que el padre Amatuli ha muerto, ¿no? Pues el asunto va a continuar, va a seguir, ¿no? Y algo que yo no me esperaba, pues que fuera a pasar algo tan seguido, que algunos de nosotros, de los apóstoles de la palabra, pues tuviera que llevar una vida de sacrificio casi similar a la del fundador, en este sentido del sufrimiento, de la asociación a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Domingo de Ramos, el domingo de la pasión del Señor, y estamos celebrando pues el cuerpo presente del Padre Manuel, ¿no? O sea, ¿qué más evidencia tenemos? Si algunos pensaban pues que ya no íbamos a hacer ruido, pues yo creo que ahora respecto de la santidad que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Ya el Padre Octavio explicaba, una cosa es pues ser bautizado, una cosa es conocer una cosa y otra cosa es ser discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene que cargar la cruz y aceptarla con dignidad, ¿no? Así como el Padre asumió su enfermedad con dignidad. No recuerdo ahora, pero hay una frase de los santos padres de la Iglesia, más o menos de los años 600, 700, cuando había unos grandes conflictos entre Europa y Medio Oriente, y muchos jóvenes morían, ¿no? Aparte de la guerra, también por enfermedades y otras circunstancias. Y era un cuestionamiento serio, ¿no? ¿Por qué los jóvenes tienen que morir, ¿no? Sería ahora, ¿no?, el cuestionamiento con lo que ha ocurrido con el padre Manuel. Y la respuesta de los santos padres decía, ¿no? Porque Dios ha querido preservarlos de la corrupción del mundo. Dios ha querido preservarlos de la corrupción del mundo. Entonces, pues yo creo que esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Venimos a tratar de entender esto. Y bueno, pues también dar las gracias a todas las personas que en las redes sociales, otros hermanos de otras organizaciones católicas, pues han estado mostrándose atentos a todo este suceso, todo este acontecimiento extraordinario. Pues también agradecerles a ellos su solidaridad, su compañía de parte de toda nuestra familia misionera. Y pues también a todos ustedes que han estado atentos del Padre Manuel. A veces los que estamos en el movimiento pues estamos lejos, tenemos familias, tenemos otras circunstancias que imposibilita a veces diríamos la comunicación más cercana, ¿no? Pero pues así ha querido Dios ahora, y pues hay que aceptarlo. También, como decía el Padre Octavio, tengo sentimientos encontrados, pero sí estos dos aspectos me han puesto a pensar, ¿no? Que nosotros pues cada día tenemos que acercarnos más a Cristo. Si tenemos algunos pendientes, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues arreglarlos, ¿no? Si tenemos cosas que sacar, pues tenemos que sacarlas. Si hay cosas que debemos mejorar, pues hay que mejorarlas. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que de continuo hay que estar haciendo reformas a la vida, ¿no? Cambios a la vida, cosas que sean necesarias. Pues yo creo que esto es lo que viene a cuestionarnos. La frase del Padre Manuel también, pues prefiero vivir una vida, aunque sea corta, pero en santidad. Aquí vamos muchos años, pero lejos de Dios yo creo que no es la idea, ¿no? Lejos de Dios no creo que valga la pena, como decía el Padre Octavio, pues andar de lejos. Un personaje del Evangelio que poco reflexionamos, cuando bajan a la cruz está Nicodemo.
Y Nicodemo, cuando está Jesús en la vida pública, va a verlo de noche, ¿no? Va a verlo de noche porque tiene miedo a que la gente murmure, que la gente hable, que diga cosas, ¿no? Y no se logra comprometer con Jesús, dice cosas interesantes. Nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque si no has venido de parte de Dios no podría ser las señales que tú haces, pero tú haces señales. Entonces él sabe, ¿no? Él es fariseo, sabe cosas, conoce cosas, pero no se compromete con Jesús, no deja y empieza a seguir, ¿no? Hace como que entiende, pero tiene ciertas reservas. Y el Evangelio de San Juan que leíamos en el Evangelio, el del día de hoy, dice que fue a verlo, que fue a verlo de noche, ahora va a bajarlo de la cruz, ¿no? Lleva ungüentos después de que se baja de la cruz para embalsamarlo, ¿no? ¿Y qué va a contemplar? Pues va a contemplar a Jesús muerto. No hace como Juan o como los otros discípulos. Hemos comido y vivido con Él. No, va a contemplar un cadáver. Pues nosotros no estamos aquí solamente contemplando un cadáver. Estamos aquí contemplando todo lo que hay detrás, todo lo que se vivió y lo que viene a cuestionarnos, ¿no? Lo que viene a movernos internamente. Porque pues tenemos que seguir adelante. Por eso decía yo al principio, no sé si ahora vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como que nos vino a subir muy alto el asunto, ¿no? Tenemos que seguir. Pues muchas gracias por su atención, y pues aquí vamos a estar en lo que podamos solidarizarnos. Pues aquí estamos, en nombre de toda la dirección general del movimiento, pues estamos agradecidos con la gentileza de todos ustedes, ¿no? Un hijo de entre ustedes, un hijo de entre nosotros, pues ahora ha ofrendado su vida a Cristo, ¿no? De una manera muy particular. Pues buenas noches a todos. ¿Alguien más quiere compartir? Héctor García de Phoenix. Buenas noches. La verdad que para mí estar aquí es terminar con dándole lo máximo que podíamos darle al Padre Manuel, que era nuestra amistad. Muchas veces en las redes nos decían o me ponían, ¿por qué? Oyes, felicidades, porque qué gran amigo eres, y ir por allá. Yo creo que es lo menos que puedo hacer por un amigo. Si el Padre Manuel no se hubiera hecho viral como se hizo en muchas redes y en muchas partes, y estuviera pasando lo mismo ahorita, estoy seguro que aquí estuviera. Porque la amistad que nos tenía era más allá de simplemente una amistad. Y no solamente en mí, estoy hablando también por medio de mi familia. Y estoy seguro que estuviera aquí, antes de subirme, me hubiera dicho el Padre Cueto, córtale, mi chavo. Y voy a terminar rápido. En marzo del 14 del 2020, no sé por qué le mandé este mensaje. Estuve checando todos los WhatsApp que me mandaba toda esta semana, y me encontré que me llamó la atención porque fue el 14 de marzo, era mi cumpleaños el 15. Se supone que él me tenía que haber mandado un mensaje a mí por mi cumpleaños, pero le mandé esto y decía así, porque aquí encierra a lo mejor muchas cosas que a lo mejor muchos de ustedes que lo conocieron también van a estar de acuerdo conmigo. Decía: Padrecito, trataré de ser breve, que nunca lo soy. No sabes lo que significas para mi vida, el respeto y el amor que te tengo. Esto sí es como de película, del odio al amor. Cuando te conocí jamás me imaginé que nuestra amistad crecería tanto. Es más, dudé que pudiera ser alguien en ese momento como el Padre Octavio. Y cuando llegaste por primera vez a Arizona lo confirmé. Dije: este brother jamás ni a la esquina. Hoy me atrevo a decir
que me hubiera perdido de conocer una de las más grandes personas que Dios pudo poner en mi vida. No sé qué se siente perder una mamá, porque hasta el día de hoy la tengo, pero a la misma vez no, porque vivimos muy lejos. Pero trato de siempre decirle cuánto la amo, porque siempre está la posibilidad de yo también poderme ir primero que ella. Solo quiero decirte que si tu ministerio hoy logras impactar con el amor de Dios en muchas personas, una es por el gran amor que tienes a Dios y que se desborda en tu vida, pero la segunda más importante es porque tienes a una gran intercesora en el cielo, que es tu mamá. Te mando un fuerte abrazo y quiero decirte que ayer ofrecí la misa por ti, y siempre no se te olvide que tienes más personas que te quieren y que no estarás solo jamás. Gracias por tu amistad, te quiero mucho, Cueto. Ya entendí por qué. Porque era la muerte de su mamá. Sí, 14 de marzo. Solamente me contestó: muchas gracias por tu cariño, que es bien correspondido. Me siento privilegiado por conocer a tu familia, a la que amo como si fuera mía. Les envío mi cariño y mi bendición. Yo solamente le quiero decir a Dios gracias por haber permitido conocer a un hombre que era feliz, que siempre sus carcajadas las voy a traer en mi corazón, y que sé que desde el cielo va a estar orando por muchos que queremos seguir hablando de Dios, para que lo hagamos con valor, con amor, con fuerza, con valentía, pero sobre todo con alegría. Gracias, Padre Cueto, por todo lo que nos regalaste, y yo estoy seguro que desde el cielo te está riendo lo que nos hiciste gastar esta vez. Que Dios te bendiga mucho, Padre Cueto. Disculpen, yo quiero hablar algo. ¿Qué es lo que dijo? Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué tan joven te lo llevas, Señor, cuando supe que lo iban a operar? Dice, quizás me rebelé con el Señor porque le hice esa pregunta. Cuando él habló por teléfono, yo ya no pude hablar con él porque ya estaba operado. Decirle, papi, yo dije esto, ¿verdad? Le dije al Señor, ¿por qué le hice una pregunta? ¿Por qué, Señor, tan joven? Solamente él sabe, pues, por qué se lo llevó, ¿verdad? Yo lo conocí a mi niño desde chiquito, yo soy su tía, lo abracé desde chiquito, y cuando supe todo eso que le pasa no tan joven, con 3 operaciones, le preguntaba a mi hermana, a mi hija, ¿cómo ves? Solamente Dios sabe, mamá, tú sabes, tú estás con Dios. Pues sí, Él está conmigo, yo conmigo, pero ya le pregunté esto y a Él no le pude decir. Papi, yo le dije al Señor esto y esto, porque estaba tan joven. Eso es lo que yo le quería decir. Que me perdonen y que me perdone Dios también. Y tú, mi Padre. Ay, mío. Gracias. Hermanitos, buenas noches. Estuve a punto de salir de la iglesia. Llegó el padre Octavio, Arizona, Phoenix, y él me impulsó a no perder mi iglesia. Entré al movimiento, y desde que yo conocí el movimiento, amé y amo el movimiento. Amo la familia. 1 año o 2 años después, llega el padre Manuel Cueto, siendo un seminarista, a nuestra casa, a su casa en Arizona, y llegó la fiesta, porque él era y es en el cielo una alegría. Él llegó a casa y trajo muchísimas cosas hermosas. Él llegaba a casa y es como llegar a su casa, porque yo le decía, esta es su casa. Y él abría la casa, nuestra casa, su casa, y le decía, he llegado a mi casa, estoy tan feliz de estar en esta casa. Y hoy, Padre Manuel, gracias por la cruz que me regaló. Y me dijo, no la pierdas. Yo creo que él quiere decir otra clase de cruz que no pierda.
Y yo solamente tuve la oportunidad, el miércoles estuve con él y le dije: Padre, yo sé que usted va a ir al cielo pronto. Por favor, pida por los que nos quedamos aquí. Porque creo que ir al cielo es la meta de todos nosotros, los bautizados. Yo cada vez comprendo que esa es mi meta. Y en verdad, yo les digo, no es fácil. Yo he derramado muchas lágrimas en el movimiento, pero lo amo y no sé a dónde más ir. Gracias, Padre. Solo antes de dar la bendición, quiero solo acordarme de una cosita y hacer una invitación breve. Estamos en la casa del apóstol. Hace como 18 años, aquí en esta cancha, por eso me gusta ir. Qué bueno que vino aquí el Padre, en esta cancha. Fue donde por primera vez, en un retiro, vi al Padre Manuel, un chamaquito despistado, cholillo, que me acuerdo, le dije: tú no te atreverías a ser sacerdote. No le hablé del seminario, a ser misionero. Él me decía que tenía una novia y yo le decía: te pega, ¿verdad? El Padre Manuel era saberle cómo picar la cresta, ganarle en su orgullo. Y ahí fue como lo reté: te apuesto que tú no te vas, misionero. No, ¿cómo no? Me dice. Y ahí en esta cancha de básquetbol, el Padre Manuel terminó su secundaria y se fue a Chilapa, su formación. De ahí viene todo su proceso. Pues quiero invitar a todos los jóvenes. Alguno les dice: hay un canto de nosotros, de un misionero que regresaba de tierras extranjeras y dice: mas voy a morir, yo quiero que tú tomes mi lugar. Por eso repetíamos: en un año sacerdotes. Y una cosa que le decía el Padre: reza para que tengamos sacerdotes. Muchos jóvenes apóstoles de la palabra tengan muchas vocaciones de las hermanas consagradas, sacerdotes. Y ojalá que desde el cielo el Padre Manuel siga intercediendo y las personas que nos vean, a lo mejor algunos se animen. Se necesita el relevo del Padre Manuel. Muchos jóvenes que ojalá se decidan ingresar. Él entró no para ser sacerdote, él no pensaba en esto, pero vean Dios cómo lo fue preparando y cómo lo fue llevando, cómo fue haciendo su obra en él hasta llegarlo. Pues ojalá y que muchos jóvenes que están aquí, no quiero decir su nombre, pero estoy viendo y saben que estoy hablando, se animen. Padre Manuel empezó: bueno, a mi formación, Padre. Después se echó un año. Padre, bueno, voy a sacar la prepa. Y así se fue, hasta que el Señor le calentó su corazón, lo llamó, lo conquistó y lo enamoró. Ojalá que muchos jóvenes, tanto muchachas y muchachos, se decidan para ser misioneros apóstoles de la palabra. Gracias. Pónganse de pie, hermanos. Oremos. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, los tres padres con el diácono les vamos a dar a ustedes
Que Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los hombres su bendición. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían verse libres de la muerte eterna, les obtenga una vida inmortal. Que imitando su ejemplo de humildad, participen también un día de su gloriosa resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo resucitado pueden ir en paz.